Bien, pues todos muy bienvenidos. O sea, somos los que estamos, somos pocos, pero estamos aquí. Le damos gracias a Dios por esta semana, por todo lo que hemos vivido. Y pues ahora voy a darle el espacio al pastor Carlos para que nos dirija hoy la palabra. Feliz sábado a todos. Veis que vamos priorizando espacios para la oración. Es algo en lo que seguiremos profundizando para que en los momentos de reflexión en la Iglesia tengamos también momentos de interactividad directa con Dios, que es tan importante. Precisamente sobre la oración quiero hablaros esta noche. Así que voy a invitar a los hermanos de cabina que pongan ya la proyección, que nos acompañará y nos guiará un poquito. Este es un tema en el que todos podemos aportar experiencia. Todos oramos a Dios y todos podemos valorar, opinar, más allá de la teología, más allá de la Biblia, porque es nuestra experiencia, cómo Dios responde a las oraciones. Esto va a ser solo una pequeña aportación. Por cierto, es el resumen de un capítulo de un libro muy bonito que estoy leyendo, que es Plan de batalla para la oración, de los hermanos Kendrick, un libro extraordinario que os recomiendo vivamente. Y la lectura de este libro me ha hecho pensar y creo que esta era una buena aportación para el día de hoy. El texto, veis, es: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Poder orar, poder verse libre de temores es muy importante, porque cuando oramos a veces se nos olvida alabar, se nos olvida agradecer y vamos como muy directos al grano, sobre todo si estamos angustiados. Nuestras oraciones a veces son telegramas de socorro a Dios, pero a Dios tampoco le molesta. Quiero decir, Él lo tiene previsto. Seguramente la oración de Getsemaní de Jesús fue más larga de lo que está en la Biblia, pero ahí vemos un pedido exprés también y algo que está fuera del Padre Nuestro, ¿no es cierto? Si tú miras lo que Jesús dice en Getsemaní, pues no está muy cerca del Padre Nuestro. Es la expresión de un alma desesperada que necesita la bendición y la ayuda del Padre. Por eso este texto, acompañando al inicio de esta reflexión, es muy bonito. Buscamos al Señor y Él siempre nos responde. Es lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que Dios responde de diversas maneras, no siempre las entendemos. Hay una respuesta que sería la respuesta express. Seguro que todos habéis vivido momentos en que vuestro tiempo y vuestra voluntad están en armonía con Dios. Es decir, el plan que Dios tiene para intervenir en tu vida coincide con el momento en que tú lo necesitas. Y también lo que tú estás pidiendo está en perfecta armonía con lo que recibes. Estas oraciones son como muy rápidas. Pero la oración express nos puede engañar haciéndonos pensar que es una solución inmediata. Y algo que aprendemos en la Biblia es que Dios puede pasar años preparando la respuesta a una oración que todavía no ha sido formulada. Cuando yo leo esto me estremezco, me impresiona, porque es verdad que a veces hay oraciones que parecen una solución milagrosa, pero ¿qué me decís del Mar Rojo que se abrió? ¿Acaso Dios no tenía un plan para sacar a su pueblo de Egipto? ¿Y acaso Dios no tenía ya el itinerario previsto? ¿Y acaso el itinerario no pasaba por el mar? Así que aquello que parecía una oración respondida inmediatamente es una respuesta que lleva años preparándose en la mente de Dios. Es muy curioso, porque nosotros somos como muy del momento, ¿no? Y Dios es más previsor que eso. Por eso la oración, la respuesta express, llega cuando nosotros estamos en el momento exacto, en el pensamiento de Dios o con el pensamiento de Dios acompañando lo que Él pensaba hacer. Vamos a ver algún texto de la Biblia. En Isaías, os invito a buscar Isaías 65. Vamos a ver algún texto bíblico, que eso es siempre lo mejor que podemos hacer. Isaías 65, 24.
donde dice, antes de que me llamen, responderé. Estarán aún hablando y los escucharé. Cuando Dios habla de escuchar, habla de respuesta. Por eso muchas veces mi oído se ha inclinado hacia ti quiere decir que Dios ya está previendo una solución. Es el lenguaje de la Biblia, nosotros lo entendemos muy bien. Pero es muy bonito, antes de que me llamen, yo ya estoy en marcha. Por eso el texto que hemos leído al principio es tan bonito, porque buscamos al Señor y nos quita nuestros temores. Si realmente fuéramos conscientes de esto, antes de empezar a orar ya estaríamos tranquilos. Y no hablo porque yo lo haga bien, porque tengo muchos motivos de preocupación y esta semana iba llorando y pensando, debería estar tranquilo y no puedo, porque las preocupaciones te ponen nervioso. Y digo, pero si sé que el Señor me va a ayudar porque voy a hacer lo que Él está esperando de mí, debería estar tranquilo, pero mira, no podía. O sea que yo digo que esto es lo ideal, lo persigo, no siempre me sale bien. Otras veces sí. Pero luego cuando yo afronté la situación que estaba esperando, me di cuenta de que aquel punto de nervio que yo tenía era lo que me hizo falta para afrontar la situación. Así que cuando pasó lo que yo tenía que afrontar, pues di gracias porque pensé, bueno, mis nervios ya eran una respuesta. Otras veces estoy tranquilo y esta vez no. ¿Veis? Todo responde a algo y a veces incorporarlo con normalidad y sabiendo que Dios lo puede usar, nos da tranquilidad, nos da tranquilidad. Dios responde y ya está, antes de que nosotros necesitemos nada, pendiente de todo. Génesis 24. A veces las historias bíblicas proveen el marco donde entender la antelación de Dios. Génesis 24 y versículo 12, leeremos el 12 y el 15. Así que cuando el criado, dice el versículo 11, llegó a las afueras de la ciudad, hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua. La tarde ya estaba cayendo y ese era el momento en que las aguadoras salían en busca de agua. Así que oró diciendo, Señor, Dios de mi amo Abraham, haz que me vaya bien en este día y muéstrate bondadoso con mi amo Abraham. Es una oración que parece que va a tener una respuesta inmediata. Conocemos la historia, versículo 15, aún no había terminado de orar cuando Rebeca, la hija de Betuel, hijo de Milca y de Janor, hermano de Abraham, salía con su cántaro al hombro. Aún no había terminado de orar. Esta es una de las evidencias que nos muestra que muchas respuestas se ponen en marcha con muchos años de antelación. Es una forma extraña de buscar esposa para tu hijo, mandar a un criado a donde está la familia a ver si... Porque ¿qué es lo que hizo el criado? Casi estaba de pesca milagrosa, ¿no es cierto? Se pone a orar y a ver si cae Oye, y aparece ahí la chica con el cántaro. Que esto dicho así da risa, no es verdad, parece un cuento para niños. Pero de lo que nos habla esta historia es de la previsión de Dios. Dios ya sabía quién iba a ser la esposa. ¿Con quién iba a casarse Isaac? Así que la respuesta a esa oración está en la gestación de Rebeca. No está en este momento. ¿Ves? Qué interesante. Ver las cosas con perspectiva, porque a veces parece que, anda, aparezco yo aquí, apareces tú, qué casualidad. No. Dios hace tan bien las cosas y las hace con tanto tiempo que si nosotros nos dejamos conducir por Él, finalmente las personas, las sinergias, las circunstancias confluyen y de repente contamos historias increíbles de cosas que nos han sucedido y de respuestas a oraciones que no parecen normales. Claro que no. Todo forma parte de lo que Dios ha pensado. Es extraordinario. Esta es la respuesta express, pero que como vemos es express para nosotros, para nuestra sensación, pero que evidentemente Dios tiene toda una trayectoria detrás de ayudarnos en nuestras respuestas. Vamos a ver otro tipo de respuestas. Yo la he llamado así, pero se puede llamar de otra manera. La respuesta puntual. La respuesta puntual, la que llega a tiempo. La que llega a tiempo. ¿A tiempo de quién? ¿A tiempo de Dios o a tu tiempo? Porque en la primera oración, pues cuando tu tiempo y el de Dios confluyen, respuesta inmediata. Pero la respuesta a tiempo de Dios es la que llega cuando
tú ya ni te la esperas muchas veces. ¿Alguna vez te ha pasado estar orando por algo y decir, bueno, ya esta oración la voy a archivar? La voy a archivar porque ya no me sirve para nada. ¿Cuánto tiempo llevo orando por esto? Y ya uno se olvida, pero una demora no es una negación. Lo que pasa es que quizá no ha llegado el tiempo adecuado de responder a esa oración. Claro, esto a ti y a mí, que somos tan pacientes, nos pone como a los gatos arañando las paredes. Pero Dios quiere que aprendamos esa confianza. Tranquilo, no es el momento. Cuando llegue el momento, pues yo te responderé. Y el ejemplo que los autores ponen, que a mí me gusta mucho, tienes una niña pequeña, vamos a poner 4 o 5 años, ¿no? Entre 4 y 6 años que hablan estupendamente. Y va con su mamá la niña y pasa por delante de una tienda donde hay vestidos de novias preciosos. Y la niña le dice, mamá, cómprame un vestido de novia. ¿Habéis visto una madre que con una niña de 5 años le compre a la niña un vestido? Primero por sentido práctico, ¿no? Porque no sabes cómo va a ser la niña, muy alta, muy baja, muy grande, muy flaca. Bueno, eso es una tontería, pero la respuesta normal es no. No, pero no es un no para siempre. Es un no ahora, pero cuando crezcas, mamá será muy feliz cuando te enamores y te compre el vestido de novia que tú elijas y que te siente como un guante. Entonces, Dios tiene también esta respuesta. No te preocupes, Carlos. Yo responderé esta oración, pero cuando sea el momento. Esto requiere una paciencia que yo, por ejemplo, no tengo. Tengo paciencia por algunas cosas, para estas no. Cuando yo espero un regalo, y esto ya os lo he contado alguna vez, me matan cuando me dicen, ya te he comprado el regalo. ¡Buah! Ya me has matado. Porque me paso el día preguntando qué es. Soy muy niño para esto. Entonces, una vez mi mujer, para vengarse de mí, me dijo que me había comprado un paraguas amarillo. Y yo me lo creí, fíjate, parece una tontería, pero como ella se puso tan seria, y yo luego me iba por los rincones de casa pensando, ¿un paraguas amarillo? Hay que ver la mala uva que, perdón, qué mala es mi mujer comprar un paraguas amarillo, qué regalo más... Bueno, paciencia. La respuesta, o'clock. Cuando llegue, llegará bien, pero en el tiempo de Dios. Fijaos el texto de Lucas 1:13 lo que nos dice. Vamos a verlo un momento. ¿Vale la pena? Es una historia que también conocemos de esas oraciones, como yo decía antes, que ya has archivado porque, como dice el refrán en castellano, la vejez. Pero el ángel le dijo, Zacarías, ¿recordáis a Zacarías? Y a Elizabeth, toda una vida esperando un hijo. Eso se dice pronto, ¿eh? Toda una vida pidiendo un hijo. Claro, ya llega un punto en que esa oración piensas, ¿ya para qué? Porque Dios no me va a contestar. A mí se me ha pasado ya el arroz. Con la edad que tengo, en mi cuerpo en algunos lugares hay telarañas, pero poco más. Y mira por dónde, mira por dónde. Versículo 13, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, al que llamarás Juan. Tendrás una gran alegría y serán muchos los que también se alegrarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor. Vaya. Cuando Dios oye es el tiempo de la respuesta, pero no es que Dios no escuchara antes. Y cuando Dios escucha es, ¿veis? El ejemplo es muy claro, ya llega la respuesta. Cuando los dos son muy mayores, pero no era el momento. Eran la pareja, eran el matrimonio para tener ese hijo. Pero tenía que ser el primo de Jesús y tenían que llevarse poco porque sería el precursor del Mesías. ¡Wow! Eso es plan de Dios. Y cuando tú y yo ya no esperamos nada, entonces llega lo que Dios ha prometido, porque Él tiene otro plan. Es un ejemplo extraordinario en la Biblia, me parece que es un caso único, bueno, no es el único, pero
como impactante, también tenemos a Abraham y a Sara, ¿no es cierto? Apocalipsis 22, 20. ¿Qué tenemos aquí? Algo por lo que estamos orando siempre, pero una demora, repetimos, no es una negación. Apocalipsis 22, 20 dice, el que da fe de todo esto proclama, sí, estoy a punto de llegar. Amén. Ven, Señor Jesús. Predicamos la segunda venida. ¿Desde hace cuánto? Demasiado, ¿no? ¿Pero quiere decir que el Señor no va a venir? No, que no es el tiempo. El día y la hora no ha llegado. Entonces, este es otro ejemplo muy claro de ese tipo de respuestas que se darán cuando Dios crea que es el momento oportuno. Luego está la oración, que yo he adaptado un poco de lo que he leído en el libro, la oración toma para que aprendas. Es un tipo de respuesta. Vale, te voy a dar lo que pides para que aprendas. Vamos al primer libro de Samuel. Ya con esta referencia algunos dirán, ya ve por dónde vamos. Es una historia muy curiosa en la que Dios contesta una petición, una oración, un clamor popular y le da al pueblo de Israel lo que pide. Y advierte, porque este texto es clave, en ese momento os quejaréis del rey que habíais elegido, pero entonces el Señor no os responderá. ¿Vale? Queremos un rey como las demás naciones, y si es guapo y alto, mejor. Y sí, Saúl se ve que era top model, pero muy insensato. La historia de Saúl la conocemos bien. Para ser el primero, como dice el refrán castellano, ¿no? La primera en la frente. Tuvieron buen estreno. Y Dios dice, y cuando me busquéis para arreglos, ahí no voy a responder. Aprende. Querías un rey, pues ahora te lo comes. A veces Dios responde a nuestras oraciones porque somos tan cabezotas, que no vamos a entender otra cosa más que lo que hemos pedido. Así que Dios dice, toma. Luego volvemos a hablar. Y efectivamente nos vemos un poco como el pueblo de Israel con Saúl. Vaya si no lamentaron haber pedido un rey. Lucas 22. No he puesto ahí la referencia. Lucas 22. Vamos otra vez al Evangelio de Lucas. Aquí ocurre algo extraordinario. Lucas 22, 42. Porque vemos al mismo Jesús pidiendo algo que no se le concede. Es justo al revés. Porque esto es la solución a ese tipo de oraciones. Cuando nosotros hacemos una oración y no decimos que tu voluntad se cumpla, nos pasa como al pueblo de Israel. Queremos un rey. ¿Dónde cabe el espacio para que Dios hable ahí? Carlos, queremos un rey. Carlos, queremos un rey. No le dejo hablar. Jesús, en cambio, nos muestra lo contrario. Nos muestra que hay que contar con Dios, hay que dejar que Él decida, a pesar de la oración que tú puedas elevar, pero pedirle que Él cumpla su voluntad. A veces hay oraciones que simplemente reciben un no, y tiene que ver con nuestra actitud. Vamos a Santiago, capítulo 4 y versículo 3. Dice, si queréis podemos leer el 2, la última parte, no tenéis porque no pedís. Este texto me ha ayudado tanto en algunos momentos de mi vida, me ha ayudado tanto, me ha dado valor, me ha dado esperanza, me ha dado convicción. Carlos, pide. No tienes porque no pides. ¿Por qué no pides? No te atreves. Pide por esa boca. A veces, dice aquí, pedís y no recibís nada porque pedís con la torcida intención de malgastarlo en vuestros caprichos. Hay oraciones que no se responden porque pedimos mal o para propósitos malos.
A veces los propósitos malos pueden ser conscientes, otras veces no somos conscientes de que algunas cosas son malas. Pero todas las oraciones, dice la Biblia, motivadas por el orgullo, el egoísmo, la avaricia o la amargura, vetan sistemáticamente las respuestas de Dios. No puede haber bendición en eso. No puede haber bendición. Respuestas que están basadas en el egoísmo no pueden ser contestadas ni pueden recibir bendición de Dios. Proverbios capítulo 1. Ya os dije que había unos cuantos textos, así que hoy vamos de búsqueda constante. Proverbios capítulo 1, versículos 28 y 29. Dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y no me encontrarán, porque odiaron el saber y no quisieron respetar al Señor. Hay oraciones que no se contestan porque nuestro corazón no está en armonía con Dios. No siempre ocurre así, pero es algo que la oración reclama de nosotros. La oración siempre pide un estar a cuentas con Dios. Por eso la oración no es cualquier cosa. Por eso la oración siempre está relacionada con el perdón de los pecados. Porque la oración nos pone en intimidad con Dios. Nos pone en armonía con Él. Y si no nos pone en armonía con Él, vamos a pedir algunas cosas que no vamos a recibir, sobre todo si son malas. Las cosas buenas sí, porque a veces Dios tiene mucha misericordia y paciencia y todavía soporta nuestros desatinos. Otras veces es el no porque Dios tiene un plan mejor. Ese es otro tipo de respuesta. Dios tiene miras más amplias que las nuestras y Dios ve cosas que nosotros no vemos. Juan 5. Vamos a ver esto. Es una historia que conocemos bien. Juan 5, versículos del 6 al 8. Hay alguien que le pide a Jesús que haga un milagro y había pues una tradición y había una serie de personas que iban al estanque de Betesda y ahí pues cuando ahí la gente iba a sanarse cuando se agitaba el agua. Y este hombre le pide a Jesús. Versículo 6. Jesús, al verlo allí tendido y sabiendo que llevaba tanto tiempo, dice el versículo anterior que este hombre llevaba enfermo 38 años, Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? Me encanta esta pregunta tan inocente y tan sorprendente, ¿no? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque una vez que el agua ha sido agitada. Cuando llego ya otro se me ha adelantado. Jesús le está diciendo, en realidad, ¿quieres curarte ahora? Déjate de estanques. Yo tengo un plan mejor. ¿Por qué tienes que ir al estanque? ¿Te puedo curar yo? ¿Te puedo curar aquí? ¿Te puedo curar ahora? A veces nosotros tenemos también estanques en nuestra vida, los que queremos ir a toda costa, porque pensamos que va a ser maravillosa la experiencia, porque nos va a ir muy bien, porque nos vamos a sentir estupendamente, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios dice, pero que no hace falta, que yo te arreglo el asunto ahora. ¿Quieres curarte? Me encanta la espontaneidad con que Jesús le plantea a esta persona, oye, no te preocupes tanto. ¿Cuántos años llevas enfermo esperando que alguien... 38 años y aún no has podido ir al estanque. A veces nos pasamos la vida soñando y persiguiendo quimeras que nunca alcanzamos. Cuando Dios me dice, Juan Andrés, Carlos, Alicia, ¿quieres? Y tú dices, claro, no te lo crees, ¿no? Si quiero, ¿qué? ¿Curarte? ¿Quieres arreglarlo? ¿Yo puedo? Me encanta esta historia. No, que yo tengo un plan mejor. Déjate de estanques. Juan capítulo 11. Es otra situación que conocemos muy bien, donde hay personas, dos hermanas, las dos, Marta y María, le dicen a Jesús, las dos se lo dicen, Señor, si hubieras estado aquí. Es el plan humano, ¿no es cierto? Jesús, que hace tantos milagros, si hubieras estado aquí, ellas no están pensando en la resurrección. Ellas están pensando que si Jesús hubiera estado allí, lo hubiera sanado. Ya está. Claro, ahora se ha muerto. ¿Ahora qué? Por su cabeza no pasa. Y no, ¿tú crees? Sí, no. Yo sé que el día final
habrá resurrección y tal, y no están viendo lo que Jesús quiere decir. Que no os preocupéis. O sea, que la muerte de Lázaro formaba parte del plan. Esta es una historia dura, por cierto. Porque si yo tengo un hermano que está enfermo y se me muere, lo primero que le digo a Jesús es, ¿por qué no has venido antes? A lo mejor luego hasta se me ocurre decirle, oye, y este asuntillo de que se muere y resucitarlo, a mí me ha costado un dolor, ¿sabes? ¿Verdad? A mí me ha costado un dolor, A mí me ha costado un disgusto. Pero como han visto las dos hermanas, porque ¿verdad que en la Biblia no hay ningún reproche luego de las dos hermanas? Porque las dos hermanas han visto lo que ha pasado y han visto el impacto que la resurrección de su hermano ha tenido sobre toda la multitud. Y han entendido que aquel plan era mejor que el suyo. Era mejor que el suyo. Es una historia increíble. Mi plan es mejor, aunque a veces no es el más fácil de entender ni de aceptar. En este caso, en el caso bíblico, pues es más claro. A veces en nuestra vida cotidiana es un poco más complicado. Para terminar diremos que posiblemente haya oraciones que hagamos en nuestra vida que efectivamente no tengan una respuesta, nunca. Puedo dar testimonio para honra y gloria del Señor que de todos los ungimientos en los que he podido participar, he visto 2 milagros de sanación, 2. Para mí esto es mucho, porque no esperaba ver ninguno en mi vida y me siento privilegiado. Pero a la vez han habido decenas, hermanos, llevo 25 años sirviendo al Señor ya, decenas de personas que han pasado al descanso y el ungimiento no ha servido más que para confortarlo, que ya es mucho, pero no para sanarlo. Posiblemente hay oraciones que no van a responderse como yo espero. Pero finalmente hay una resurrección. Así que parcialmente no tengo respuesta. A lo mejor estamos orando por un trabajo concreto y nunca lo vamos a tener. Sale otro, ¿no? Cuando sale otro te has quedado tú y yo, como yo a veces pensando, uy, ¿y esto? Alguien se pasa media vida, bueno, es una broma, ¿verdad? Me vais a entender enseguida cuando diga el ejemplo. Media vida orando para que aquella chica se enamore de mí, o aquel chico. Se ha enamorado 4 veces y a mí no me ha tocado ninguna. No estoy en la lista de esa persona. ¿Y Dios acaso no tendrá otra cosa pensada para mí? Es que tiene que ser exactamente lo que yo he pensado, de la forma que yo lo he pensado. ¿Y esa es la única manera? Conviene recordar que hasta que una respuesta sea final, nosotros tenemos que seguir pidiendo con fe. Porque es importante. Nunca olvidemos esta declaración. Romanos, son los 2 últimos textos que vamos a ver. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Este es otro texto que también a vosotros, tanto como a mí, nos ha dado consuelo y seguridad en momentos difíciles. Estamos seguros, además, de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio. Qué bonito. ¿Cómo voy a pensar? Me gusta mucho una frase que yo voy a parafrasear de El Camino a Cristo, donde Elena White dice que Dios es tan bueno y nos quiere tanto que jamás va a retirar una bendición de nuestra vida que nosotros consideremos una bendición, a menos que Él tenga otra mejor preparada. Cuando no recibimos algo que pensamos que sería lo mejor que nos podría pasar, no pasa nada. Dios tiene todavía algo mejor, mucho mejor que aquello que habíamos pensado. Me gusta mucho esa declaración de Elena White, está en El Camino a Cristo, cuando habla de la oración, y cuando yo lo leí la primera vez me animó tanto porque pensé, pues sí, Dios me ama, Dios me quiere, nunca me niega un bien. Y si me niega cosas, a lo mejor no son lo que... No porque sean malas, pero no es el momento en que yo esté preparado para recibirlo, o no es el momento en el que Dios puede sacarle más partido a esa situación. Santiago 4:2, porque nos conviene también avanzar con confianza. Santiago 4:2. Bueno, de hecho, os pediría primero que leyéramos Santiago 1, versículo 5.
Hay cosas que Dios sí que ha prometido dar y están por encima de las situaciones, circunstancias o cosas materiales. Si alguno de vosotros anda escaso de sabiduría, pídasela a Dios, que reparte a todos con largueza y sin echarlo en cara, y Él se la dará. Pero debe pedirla confiadamente, sin dudar, pues quien duda se parece a las olas del mar, que van y vienen agitadas por el viento. Nada puede esperar de Dios una persona así, indecisa e inconstante en todo cuanto emprende. Esto solo es para pensar y reflexionar rato. Dios promete sabiduría. La sabiduría es lo que tú y yo más necesitamos, porque según la Biblia el sabio es el que sabe distinguir lo bueno de lo malo y decide por lo bueno. Esto es la salvación. Y esta norma, si la aplicáramos a cualquier situación de nuestra vida, nos irá bien. Tener discernimiento para distinguir lo bueno y lo malo y apostar por lo bueno. Y Santiago dice, pidamos sin miedo, que esto Dios nos lo va a dar. No me va a dar un coche nuevo, no lo sé. No me va a dar no sé qué podáis pensar, cualquier cosa. Pero sabiduría, bendición espiritual. No tengo mayúsculas físicas, pero imaginaos unas mayúsculas siempre. Unas mayúsculas que llenaran este púlpito. Bendición espiritual, amigo y hermano, siempre. Grande, hasta el techo. No, tendremos que tirar el techo, porque dice Santiago que va a dar con largueza, con generosidad. Esto es lo que yo creo que más necesitamos, y estarás de acuerdo conmigo en que si tenemos esto, nuestra vida de oración armonizará perfectamente y no caeremos en situaciones como las que dice el capítulo 4, versículo 2. Si ambicionáis y no tenéis, asesináis. Si ardéis en deseos y no podéis satisfaceros, os enzarzáis en luchas y contiendas. ¿No tenéis? Porque no pedís. Fijaos, otra vez, venimos al mismo texto. Yo quiero que el Señor limpie mi cabeza, limpie mi corazón, que podamos entrar en armonía, que sea cual sea la respuesta de Dios o la manera en que responda, yo siempre esté tranquilo, seguro, confiado. Por eso, y como el tema es el que es, antes de pasar a recoger la ofrenda, que es también un momento de adoración importante, aunque seamos pocos, vamos a orar. Vamos a orar porque el tema nos pone delante de una situación personal, y vosotros como yo habéis vivido muchas, en las que no siempre hemos tenido la paciencia, la comprensión, la confianza en Dios necesarias para afrontar la situación que tenemos con toda la esperanza posible. Vamos a orar unos momentos, cada uno, con el Señor. Amén. Ahora sí pueden los diáconos pasar a recoger nuestras ofrendas.
No hace falta que quitéis del todo la música, nos ponemos en pie y haremos una oración final. Gracias, Señor, por poder hablar contigo. Gracias porque nos recuerdas que tú siempre velas por nosotros, que tú siempre tienes la mejor intención para nosotros, que siempre tienes la mejor bendición para nosotros. Ayúdanos a pensar en esto cuando oramos y a tener la paciencia de esperar una respuesta y a ser constantes en la oración, a poner nuestra voluntad en sometimiento con la tuya y adquirir paz, Señor, paz y seguridad, que nada nos angustie, que cuando te busquemos en oración podamos sentirnos así, sabiendo que tú nos amas y a su tiempo nos darás lo que tienes en tu corazón. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a pasar un feliz sábado en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado a todos.